Bienvenidas y bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a esta clase. Hoy, luna llena de mayo, en la mañana, temprano, disfrutando esta frescura, esta energía que nos entrega esta danza entre el Sol y nuestro satélite natural, esa roca inmensa que habita en el cielo y que nos va dando secuencia, nos va dando ciclo, y ese ciclo nos va entregando sabiduría, nos va entregando conocimiento biológico, ¿no? Esta clase para mí es muy significativa. eh, Estoy muy dichoso con el momento que está sucediendo a nivel editorial, Psicozoica Editores, que recién lanzamos este año, y la escuela de alta conciencia que anida una investigación de ya vamos a cumplir 30 años, y esta clase nace por un grupo de WhatsApp, que es el canal, mi canal de miembros, un canal privado donde comparto información, hago una curatoría o curaduría, las dos son válidas, ¿no? Significa lo mismo, que es administrar, gestionar información con un propósito, con un objetivo, ¿no? Y en ese canal entrego estas clases, estas masterclass de luna llena, y en esta vez me pidieron que hiciera una clase. Yo les comento, ¿no? Ahí en el grupo les pregunto, voy a hacer una masterclass de luna llena, eh, tengo varios temas en el aire, ¿cuáles sienten ustedes? Sentir colectivo, ¿no? Hoy vamos a hablar del sentir colectivo. ¿Cuál del sentir de ustedes cree que es necesario compartir, ¿no? Y ahí me gustó mucho porque uno de los miembros dice, esta clase está dedicada a ellos, ¿no? Dice, tierra, háblanos de la tierra. Y ahí entendí, cuando dijo tierra, un poquito es como que pudiésemos entender en qué plataforma estamos, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿Por qué? Porque si nos ponemos a exponer de cómo es el ruido y qué tan ruidoso es, de dónde viene el ruido, y empezamos a diseccionar, a segmentar, a fragmentar en qué lugar eh, o qué tipo de ruido hay, vamos a seguir charlando y generando eh, entendimiento dentro del mismo ruido, ¿no? Entonces, de ahí, con este concepto de tierra, avancé un poquito y dije, bueno, hablemos de plataforma, y hablemos de plataforma evolutiva. Yo creo que todos tenemos una gran ganas y voluntad de hablar del ruido, ¿no? China, Estados Unidos, inteligencia artificial, la comunidad europea, el intercambio económico, el dólar, la moneda local, la inflación. Es posible, ¿no? Es posible, y es posible generar entendimiento, es posible eh, generar entendimiento, comprensión y estrategia.
generar inteligencia en el ruido, para el ruido, con el ruido. Pero la sensación fue, bueno, yo estoy viviendo un momento de mucha alegría porque terminé los dos primeros textos que permiten poder abrir esto que estoy haciendo, ¿no? Esta clase que es para en mi canal de miembros que se llama Noosphere News. Ahí yo distribuyo, hago una organización de información de alto contenido, de alto nivel. Las invito a que se inscriban. Y eso me permite disfrutar este momento, ¿no? Al haber terminado estos dos primeros textos, ya podemos hacer esta clase. Y esta clase que es para los miembros de ese grupo, de ese canal, la abrí. Esta es una clase que voy a dejar abierta y tiene ese cariño. Esta clase va con mucho cariño. No vamos a hablar del ruido. No vamos a hablar de lo que está pasando hoy. Vamos a ir a tierra, vamos a ir a plataforma y vamos a desarrollar ese proceso de navegación dentro de el estado de entendimiento de el estado del entendimiento de esta plataforma, ¿no? Entonces hoy les tengo una clase muy, muy, muy platafórmica porque genera inteligencia. Les voy a comentar de un concepto que lo lanzo aquí. Está por primera vez que lo comento, está en esta clase. Esta es la primera vez que lo hago público, que es el concepto de inteligencia psicozoica. Y les voy a relatar en forma abundante, extensa. Hoy es una clase que acomódense porque vamos a profundizar con la paz del tiempo, con la calma del entendimiento, con la necesidad del espacio de la cognición para poder ir y comprender lo que está sucediendo como plataforma más allá del ruido, ¿no? De hecho, ni siquiera aquí vamos a hablar del ruido. Vamos a dar un entendimiento del proceso de evolución de la conciencia que permite el nacimiento. Hoy nace al mundo el nacimiento de la inteligencia psicozoica. Maravilloso. Maravilloso. Estamos en luna llena. Hoy es la luna llena de mayo. Esta luna llena es muy significativa porque es la luna llena que guarda la memoria de tres sucesos que ocurrieron en luna llena, que es el nacimiento de Siddhartha, ¿no? Un ser humano con cualidades que generaron un mito, una leyenda y una era, ¿no? Que nace en un espacio psicozoico y lo vamos a ver, ¿no? Él nace hace 2600 años antes del presente, 1600 y algo antes del presente, y nace en una luna llena de mayo. Después tiene un proceso de claridad, de cognición, de entendimiento. Se le abre un estado
Hoy voy a comentar también sobre Epifanía. Se le abre un espacio epifiánico de entendimiento de alto nivel perceptual y de conciencia. Logró ver sus memorias pasadas, ¿no? de otras encarnaciones, su conciencia de otras vidas. Se le abrió la memoria, ¿no? Y con eso se le abrió el entendimiento de espacios de conocimiento y sabiduría que generaron eh, todo un proceso de estudio, ¿no? Los sutras, ¿no? Las cuatro nobles verdades. Tremendo, ¿no? Tremendo. Eso ocurrió también una luna llena de mayo, ¿no? Entonces, Siddhartha nace en una luna llena de mayo, en un proceso de cognición, de apertura, nace al estado búdico en una luna llena de mayo. Y a la vez deja su vida terrenal, su paranirvana, ¿no? Eh, en esta cultura le llaman desencarna, ¿no? Muy lindo el proceso de conciencia o transferencia de conciencia que ocurre en ese momento. Y ocurre el paranirvana, ¿no? Muere. Para occidental sería muere, ¿no? Muere, trasciende, se expande, transfiere su conciencia en una luna llena de mayo. Hoy, ahora, en este momento, en esta clase. Y con ese entendimiento psicozoico es donde estamos posando esta reflexión, ¿no? Esta masterclass de luna llena de mayo sobre inteligencia psicozoica. Entonces yo les comento a mis aprendices, a mis alumnos en la escuela, y les digo, a los que están en el curso, los que van a tomar también el curso de naturalización, vamos a tener una práctica hermosa ya el próximo mayo, ¿no? La próxima luna llena de mayo. Ustedes hoy también, ¿no? A ustedes hoy les pregunto, ¿no? ¿Es el Buda o es la luna llena de mayo? Ambas, ¿no? No es necesario entrar en competencia. ¿Cuál es una? ¿Quién gana? ¿No? No, no es necesario. Pero es bueno el cuestionamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque por lo general en nuestra cultura, ya una cultura que está terminando, ¿no? Buscamos la referencia humana que nos sostenga, ¿no? El bastón, ¿no? La muleta, yo le llamo, ¿no? La ortopedia. La ortopedia, ¿no? Lo que nos permita, el instrumento, la herramienta que nos permita el ser humano, que nos permita eh, saltar sin que nosotros hagamos un mero esfuerzo, ¿no? Claro. No obstante, entonces desde esa mirada como que buscamos personas, ¿no? Santos. Vamos buscando santos, ¿no? Y así también nos desligamos de nosotros de eh, que el otro lo sea, ¿no? La responsabilidad. Y también generamos este arquetipo, el arquetipo santo en nuestra inconsciente colectivo, ¿no? De cómo debería ser, cómo debería vivir, qué es lo que debería realizar, ¿no? Tremendo.
intenso, difícil, ruidoso, ruidoso. No obstante, si tenemos a este ser humano en un estado de amplitud, que es este estado búdico, y además lo incorporamos a esta fuerza natural que ejerce la luna llena de mayo, que detrás tiene, hay algunos que le dicen Escorpio, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque los babilonios, los seres humanos semitas, sumerios, dijeron que eso era como un escorpión. Bueno, se ve como un escorpión. Pero detrás de Antares está el centro galáctico, ¿no? Está el centro galáctico. Entonces la luna llena de mayo tiende a estar muy cercana a que detrás en su alineación esté el centro galáctico, ¿no? Entonces ahí también hay una fuerza natural, psicoestelar, que yo le llamo sideral, psicoestelar, psicoastronómica, nombres, ¿no? Que permiten que ocurran fenómenos de amplitud y de apertura. Cuando uno tiene ciertas cualidades o antenitas apuntando, ¿no? Hacia esas capas. Y también tiene metodología práctica, el budismo siempre habla de la práctica, prácticas que nos permitan que esa reflexión, que ese entendimiento entre como flujo fresco de manantial creativo, es decir, que se conecten, ¿no? Que haga sinapsis y ¡pum! Genere un nuevo entendimiento, una nueva conciencia, ¿no? Lo que en el budismo llamamos la conciencia no nacida, estar dispuesto a la conciencia no nacida, antes que nazca, ¿no? Y que en el momento de ciertas facultades, con ciertas fuerzas naturales, astronómicas, se conecte. Les recomiendo mucho mi curso de naturalización. Mucho, mucho, mucho. Porque son 65 semanas donde vamos a estar practicando todos los días las fuerzas, de distintas fuerzas naturales y viendo estos encajes eh, cíclicos, como hoy, ¿no? Hoy estamos yendo más allá del campo cíclico babilonio, ¿no? Miramos un poquito más atrás de lo que ellos llamaron escorpión, ¿no? Y nosotros podemos ver que está ahí el centro galáctico. Mm. Tremenda luna llena de mayo, la luna llena del budismo, ¿no? Del estado búdico, de toda esa práctica, que es una práctica que toma, por ejemplo, el Tíbet, la une al chamanismo natural del Himalaya y crea el budismo tibetano, el cual yo soy un practicante y, celebro este día, ¿no? Entonces, sabiendo el poder que hoy ocurre, vamos con esta conciencia no nacida y que nace hoy como
este concepto que es la inteligencia psicozoica, ¿no? Hoy quiero que ustedes la sientan el- la plataforma, ¿no? Aquí vamos a ir más allá, es decir, el ruido ya queda en un espacio encapsulado, ¿no? Ahora vamos a irnos a la realidad. Bienvenida, bienvenida. Ahí está, para los que estén en vivo, me pueden dejar mensajes en el chat, lo voy a estar leyendo. Para los que estén viendo esta clase en diferido, eh, también me pueden dejar en los comentarios del video, me pueden dejar la, la reflexión, ¿no? Belleza. Vamos con la clase, ¿no? Esto sale el martes 13 de mayo. Y aquí están los horarios por el canal de YouTube, ¿no? Una masterclass de luna llena. Estamos hoy en luna llena, la luna llena de mayo, la luna llena del Buda, del estado búdico. Inteligencia psicozoica y la conciencia fractal del tiempo. Vamos a desarrollar eso, ¿no? La expansión y evolución de la conciencia fractal del tiempo. Introducción. Bueno, darles la bienvenida, ¿no? Hoy vamos a estar muy atentos, vamos a abrir esta clase, la vamos a dejar abierta, así que la pueden compartir, la pueden disfrutar. En el tiempo, estas clases quedan, eh, esta clase se basa en una clase que di para un congreso en Brasil el año 2017, en mayo también, mayo del 2017, para la conexión Pleiades. Eso fue el 19 de mayo del 2017. Véanla, búsquenla, ¿no? Se llama Teoría Fractal del Tiempo. Esto es lo que la teoría fractal del tiempo, eh, sí, les voy a contar, ¿no? Les voy a contar y vamos a ir encajando el viaje de la clase, ¿no? La primera parte de observación, este es un relato que siempre hago, pero hoy es una clase que amerita que quede registrado este relato. La primera parte que yo tengo, esto voy a hablar de historia personal, ¿no? La primera secuencia que yo tengo en el entendimiento de las fuerzas de la naturaleza o de la inteligencia natural es que a mis 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 años estuve involucrado, inmerso en una naturaleza eh, muy inhóspita, salvaje, muy salvaje. Tanto así que yo siempre relato en el seminario sobre el arte del ensueño, el arte de ser en el ensueño, ya estamos en esa capa. Siempre el relato que era un niño y soñé, hay que entender, sientan el ser niño, ¿no? El ser niño. Soñé con un venado. Y sin decirle a mi madre, ¿no? Fui a buscar el venado al otro día. Se lo soñé en la noche, lo fui a buscar y lo encontré. Y él me vio
y yo lo vi. Esto también pasó con mi hija. Soñó con una tarántula, una araña pollito, y yo le dije, bueno, vamos a ir a buscarla. Estábamos tomando, fuimos a un cerro cercano a los 2 días, estábamos tomando agua en una vertiente y eh, ella posa sus manos y la tarántula le toca la mano y salió corriendo. De haber tenido también 4 o 5 años. Es tremendo cómo nosotros estamos vivenciando otras capas, ¿no? Nos deslizamos por capas, por ejemplo, por la capa del ensueño, ¿no? Y tenemos estas facultades. Ahora, cuando estamos inmersos en la naturaleza, es muy interesante. ¿Por qué? Porque este ser araña o este ser venado no tienen la inteligencia humana como para nosotros tener o decir que vamos a desarrollar un acto de sincronía intuitiva o telepática que promueva o produzca este suceso, ¿no? El encontrarse con el venado que soñaste o con la tarántula que soñaste, ¿no? Y que te toque, que su espíritu esté contigo, te haya informado a través de los sueños. Entonces, cuando estamos inmersos en la naturaleza, empezamos a tener esta facultad, estas antenitas de conexión con estas secuencias naturales, con estos espíritus, que son frecuencias en realidad. Y empezamos a desarrollar otro tipo de contacto, otro tipo de lenguaje, otro tipo de inteligencia, otro tipo de cognición, otro tipo de entendimiento, y por lo tanto movemos nuestra voluntad con otros tipos de desarrollo, ¿no? Por ejemplo, hoy tenemos una fuerza, un espíritu de la naturaleza que nos acompaña, que es el espíritu de la luna llena de mayo, que ya sabemos que es la luna llena que empujó el nacimiento de Sakyamuni, un ser humano que empujó un momento epifiánico de apertura en su memoria, tanto así que llegó a comprender y canalizar los distintos sutras, que son reflexiones, ¿no? De enseñanza, las enseñanzas del Buda, ¿no? Y además, les voy a contar hoy, ahora, la tercera y cuarta capa, ¿no? La tercera capa que además, esta misma fuerza de la naturaleza, de la luna llena de mayo, genera el término del cuerpo, pero genera el proceso de inicio de la transferencia de conciencia. Y seamos sinceros, ¿no? Suban conmigo, esta clase es para que ya elevemos, ¿no? Elevemos, 1, 2, 3, saltemos 13 peldaños y entremos en el lugar que nos corresponde seguir señalando esta clase, este entendimiento, este conocimiento y esta sabiduría, ¿no? Es la misma fuerza natural del nacimiento, es decir, viene antes del nacimiento, viene en el proceso de iluminación, viene en el proceso de transferencia de la conciencia, es decir, Sakyamuni
ocupa el canal de la luna llena de mayo para hacer todos sus saltos psicozoicos, ¿no? Y la cuarta capa es una capa que estudia mucho el budismo tibetano, el budismo, que es el paranirvana. El nirvana es la transferencia de este estado de conciencia, ¿no? Vacuitatoria, que es es la conciencia pura como un cuerpo, y ese cuerpo se transfiere en realidad se transfiere al campo psíquico, aquí no, a este. Ahí está estos son auroras boreales, que es el campo donde se anida los nuevos electrones y fotones solares, ¿no? Y esta información, estas auroras boreales, son las que renuevan nuestras antenitas, nuestra conciencia, nuestros campos de conciencia personales que en realidad son colectivos, vienen del sol, bajan y nos generan un nuevo entendimiento. Eso también lo hacemos nosotros en el momento de la muerte con estas prácticas. Hay que practicar para poder hacerlo. Se desarrolla en forma inconsciente, sí, se desarrolla, está el inconsciente colectivo, pero también las podemos hacer en forma consciente, como lo hizo Sakyamuni, el Buda, ¿no? Por lo tanto, cada vez que pasamos por la luna llena de mayo, podemos absorber esta conciencia búdica, ¿no? Es decir, conectarnos en ese canal y hacer esta comprensión, ¿no? Hoy en este momento estamos desarrollando esa práctica y estamos desarrollando esa práctica para mostrarles la teoría fractal del tiempo, ¿no? Entonces, en mi infancia viví sumergido en estas frecuencias de naturaleza muy puras, muy, muy puras. Campos de hielo sur, eh, patagónicos, ¿no? Donde habita ese venado hermoso, ¿no? Selvático. Ahí reconocí muy temprano, en forma muy temprana, lo que yo enseño en los cursos de mi escuela sobre el ser humano en la selva, ¿no? El que permite este eje, esta conexión. Y después, bueno, mis padres, yo siempre los saludo y agradezco desde ese momento hasta hoy y más allá de mi vida, ¿no? Lo que perdure en mi conciencia, ¿no? Agradezco el ímpetu de ellos de querer industrializar mis capacidades cognitivas, ¿no? Entonces hicieron un gran esfuerzo por irnos a Viña del Mar. Y para mí, ¿no? Entrar a Viña del Mar y ver esta ciudad lacustre, porque Viña del Mar es cuando es como un lago, ¿no? Cuando entras por Agua Santa en esa época, ¿no? De noche, era de amanecer en realidad, con ese silencio de la noche, inolvidable. Y ahí se produce todo mi entrenamiento, la palabra de hoy, ¿no? Pero es necesario, ¿no? Entrenamiento y algunas veces también adiestramiento, ¿no? Para mí fue entrenamiento. No alcancé a llegar al ser adiestrado, ¿no?
eh, prevaleció el indómito, el silvestrado, ¿no? El bagual humano, ¿no? Peludo. Eh, lo disfruto. Y ahí el entrenamiento viene con todo el proceso industrial, ¿no? Y dentro del proceso industrial, a mí lo que me llamó la atención fue, y lo digo siempre porque me gusta ser honesto, digo, para mí fue lo más avanzado en el desarrollo científico, metodológico, y eso era ingeniería electrónica, específicamente en una universidad en Valparaíso, que es la Universidad Federico Santa María. En esa universidad reconocí matemáticas, matemáticas, y justo en esa época, ya estoy hablando del año 1993, 94, había salido una teoría muy fresca del año 1988, que es la teoría fractal la teoría fractal, no, perdón, la teoría del caos. Y la teoría del caos me permitió entender que los fenómenos caóticos también tienen un orden. Pues, es tremendo, ¿no? Decirlo hoy es simple, pero en ese tiempo es un cambio de eje paradigmático. Y eso me motivó también a estudiar otras tendencias caóticas, que es la tendencia fractal. Entonces hoy lo que vamos a hacer es activar una visión no lineal del tiempo. Ya cuando hablamos de no lineal es complejo, ¿no? Estamos hablando de casi caótica, ¿no? Pero tiene un orden fractal. No lineal del tiempo y despertar la inteligencia psicozoica. Hoy vamos a despertar la inteligencia psicozoica como una nueva forma de percibir, crear y sobre todo habitar. Hay un concepto que yo vengo trabajando con mis aprendices y alumnos, que es hacer cuerpo, que haga cuerpo. Cuando la información se transfiere en práctica, genera formación, y la formación es eso, se forma, hace cuerpo, habita. Y en el habitar creamos, ¿no? ¿Qué es la inteligencia psicozoica? Aquí, por ejemplo, hay una imagen de un ser humano, sus capacidades neuronales y un destello, ¿no? Ese destello artístico es la conciencia, ¿no? Que habita, y habita en fractales. ¿Ven los fractales? Y fractales espirales. Es un lujo, es un lujo el nivel de cómputo tecnológico que tenemos y habitamos hoy. Es un lujo. Y como es un lujo, dentro de toda la historia de la humanidad, hoy es un lujo. No hace 3 años, hoy es un lujo, ¿no? Y este momento es la luna llena de mayo, y también la luna llena de mayo está con una estrella ahí. Está la luna llena de mayo y hay una estrella, y hay un fondo, y ese fondo es
muy cercano, no es una línea, ¿no? Acuérdense, no lineal, en foco, en tránsito, centro galáctico, ¿no? Entonces, eso es, interviene esa fuerza natural en el ser humano. Hay mucho doctor en astronomía que te va a decir que no. Por eso son doctores en astronomía y no en biología y en psicobiología. Hay que ser muy honesto, ¿no? En el conocimiento que hoy se está abriendo. Y la honestidad es entender que hay un conocimiento que se está abriendo. Y ese conocimiento es la transferencia de muchas culturas. Por ejemplo, hoy estoy contando algo que yo celebro. Yo celebro el paranirvana de Siddhartha Gautama. Yo celebro el que en esta luna llena él haya hecho todo, las cuatro etapas. Nace, se ilumina, tiene un proceso de epifanía de memoria, ¿no? Que genera toda una corriente de, atento a lo que voy a decir, esto puede doler, pero atento, 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 toda una corriente de conocimiento no teísta. El conocimiento de Buda no hay un Dios supremacista, hay un proceso cognitivo, interno, práctico, facultativo. Y después genera el entendimiento, su entendimiento que es la transferencia de conciencia, ¿no? Y en la cuarta etapa, hoy, podemos absorber esa transferencia de conciencia. Todo aquello en esta hermosa luna llena de mayo y por perdurada en cada luna llena de mayo que suceda, ¿no? A eso le llamamos Vesak. Hoy celebramos Vesak. Entonces, el nivel de cómputo genera que podamos tener esta ilustración, una ilustración artística, psicozoica. Este es arte psicozoico. Otros le van a llamar inteligencia artificial, sí, claro. Eh, Esa es la plataforma de cómputo. Pero aquí, miren estas fractales, cómo se elevan y cómo encajan. Hermoso. Y genera esta flor, ¿no? Entonces estamos en, ¿qué es la inteligencia psicozoica? Es una capacidad temporal del ser humano para percibir y sincronizar mente, cuerpo, símbolo, fuerza natural. Esto yo coloco la palabra símbolo para ya entender el concepto, ¿no? Fuerza natural. ¿Por qué? Porque mucho de la simbología que el ser humano de la selva en distintos lugares del planeta, es decir, el ser humano que estuvo en contacto con la importancia de la naturaleza, generó el símbolo.
para representar, pero no es el símbolo. Es lo que es la fuerza detrás del símbolo, ¿no? Tampoco el concepto, tampoco el lenguaje, aunque el lenguaje nos permite pensar, es el empuje detrás del símbolo. El símbolo representa el empuje que hay detrás, ¿no? Maravilloso. Y el cosmos, ¿no? Une lo psíquico, aquí lo perceptual, y lo cósmico, en una conciencia integrada, sensible y estratégica a través de la conciencia del tiempo, porque es temporal. La inteligencia psicozoica es temporal. Las características es fractal, bioconectada, simbólica, sensible, telepática, generadora de campos colectivos, de noósfera. Noósfera, noofear.cl es mi página, ¿no? Son los campos de conciencia colectiva, ¿no? Entonces la inteligencia psicozoica es la utilización de este conocimiento, ¿no? De forma estratégica. Para eso es necesario entender la plataforma en que se desarrolla, ¿no? El tiempo fractal y el tiempo sideral. Algo comenté, ¿no? ¿Qué es lo que es un fractal? Un fractal es un patrón que se repite o se replica a diferentes escalas. Por ejemplo, este patrón, aquí vemos una espiral, ¿no? Pero esa espiral, esta espiral grandota que está acá, también la podemos ver ahí adentro, en esa espiral. Y así también podemos verla allá adentro, en esa espiral. Entonces estamos en una espiral dentro de otra espiral. Eso es un comportamiento fractal. Como lo comenté, no quise, no quiero repetir lo que ya dije en la clase que di en mayo del 2017, ¿no? 5 más 3, 8 años atrás, ¿no? Eh, Véanla, disfrútenla, ¿no? Ahí comparto un poquito de qué pasó el 2012 y un poco de este concepto de la teoría fractal del tiempo. Entonces, ¿qué me sucedió a este adolescente? Este adolescente estaba estudiando fractales, estaba estudiando teoría del caos, matemática, electrónica, llegó a Internet, se sorprendió. Una de las primeras clases que él tuvo de algoritmo, estoy hablando de este adolescente, año 1993, mi vida, un profesor joven, muy joven, quizás 6 años mayor que yo, no creo más que eso, puede ser menos, eh, con unas capacidades de entendimiento lógico. Bueno, habitan muchos genios de aquella universidad, ¿no? La Universidad de Santa María tiene gente muy, muy, muy genial. Me explica el algoritmo de una nueva tecnología que se está estudiando y que él está estudiando específicamente en la universidad, eh, que era mi profesor de programación, y nos muestra
código, el algoritmo de la inteligencia artificial. También, ¿no? Iterante, replicante, estadística, probabilística, que es la que está hoy dándonos esta capacidad de cómputo. Hoy tenemos los chips, tenemos la biblioteca, sin la inteligencia artificial sin biblioteca no es nada. Y tenemos esta secuencia que nos permite eh, ilustrar con estas imágenes hoy este relato, ¿no? Y estoy hablando de la luna llena de mayo, de las fuerzas naturales, del hombre de la selva, de Buda. Eso es lo que está ocurriendo hoy. Ese intercambio cultural yo le llamo el nacimiento de la cuarta cultura. Que generalizo, sí, en tres culturas fuertes, que es la cultura occidental, la sabemos, estamos ahí, es como nos dirigimos en nuestro lenguaje, está fragmentada y fragmentada y fraccionada, por lo cual eh, estamos muy en el parecer ser, muy en el ego, muy en el narciso. El narciso está diciendo, no, no es real, no es verdad, porque yo, narciso, entonces digo que no es. Y la época como que lo mira y dice, señor, usted está narcisiado. Los narcis, sí, un ratito, pero poquito. Y por el otro lado está la transferencia de información, la transferencia de código, la transferencia de cultura, la transferencia de lenguaje, el despertar de nuevos entendimientos, nuevos colores, nuevas formas, nuevos procesos, nuevas claridades, nuevos métodos, nuevas prácticas. Bienvenido a la era psicozoica, ¿no? Cuarta cultura. La cultura occidental, ya la sabemos, con un mal de época fuerte, uno de los males de época, el ego. El mal de época de la cultura occidental es el ego, ¿no? El narci. Está la cultura oriental que nos permite hoy, por ejemplo, celebrar este contacto lunar de un ser humano. Lo vuelvo a decir, no teísta, científico. El budismo es científico, metodológico, práctico. Segunda cultura, la cultura oriental. Tercera cultura, la cultura donde ya comenzamos esta clase, la base de la cultura es la matemática tolteca, el ser humano de la selva, naturalizado, ¿no? Y hoy tenemos la unión de las tres. Esta clase es la unión de las tres culturas. Tenemos la cultura occidental, beneficiándonos de ella, obviamente. Tenemos la cultura oriental, beneficiándonos de ella, obviamente. Y tenemos la nueva fragancia de la cultura tolteca, beneficiándonos de ella también. La unión de las tres genera este nacimiento, ¿no? Y este nacimiento es la era psicozoica, la era de la cuarta cultura, ¿no? Y esta clase es una clase para que ustedes entiendan. Primero se dieron cuenta que ya el ruido se fue. Ya estamos en la plataforma evolutiva, ¿no? Estamos haciendo tierra, ¿no? El tiempo fractal no es una línea, es una espiral viva que nos atraviesa. Estamos dentro de la espiral viva. Sideral porque el tiempo sideral habita en la psique. Es psicotemporal, ¿no? Es psicofractal. Es un campo sensible interior que se hace colectivo, ¿no?
Y aquí entramos, Toltequía, el código tolteca. Muchos lo conocen como maya, pero el código, el lenguaje que habita, el lenguaje conceptual que permite la apertura de las facultades de cognición, entendimiento, de pensamiento, de acción, de voluntad, es un código matemático, ¿no? Y ese código matemático es un campo de conocimiento y sabiduría que es la toltequía o el arte de ser. Y este código se distribuye en 20 arquetipos perceptuales, 20 códigos, y 13, aquí están, 1, 2, 3, 4, 13, después viene el uno, es decir, una trecena, que son acciones funcionales. En esta magia de los 20 arquetipos perceptuales y las 13 voluntades, acciones, ¿no?, nos permite entender que este código matemático, que es de secuencia diaria, que es una matriz, atento, una matriz puede tener varios patrones. Es como la matriz del lenguaje humano tiene distintos idiomas. Cada idioma es un patrón. Incluso cada idioma puede ser una matriz, pero la gran matriz se llama comunicación, ¿no? Comunicarse. La forma de comunicarse puede ser seña, por mirada, por energía, pero ocupamos, por ejemplo, el patrón castellano, ¿no?, para comunicar esta clase, que entra a la tecnología y la multiplica, la convierte en token. Al convertirla en token, ¡pup!, ya se transfieren todos los idiomas posibles dentro de lo que se ha desarrollado, ¿no?, hoy como cómputo, ¿no? Entonces yo puedo decir clase y ese token, el token clase que viene del castellano, se expande hoy por el ciberespacio y se transforma en distintos otros idiomas y dialectos. Hermoso, hermoso. Estamos en una época hermosa, brillante, brillante. Y el ruido, brillante. Entonces, esta matriz, que pertenece a un campo de reconocimiento del ser humano, que metodologizó un código, y un código que viene de una experiencia. No estamos hablando del campesino yucateco, no, estamos hablando de los doctores en filosofía nahuálica, del tiempo clásico y preclásico, ¿no? 5.000 años antes del presente, ¿no? 5.125, 5.200 años antes del presente. Entonces, estos nahuales, estos seres humanos sabios, estos seres humanos toltecas que llegaron a experimentar todos los nutrientes hermosos que tenía la selva, generaron una cultura psicoperceptual, eh, fortalecida en el ser y en el contacto con estas fuerzas naturales, que tiene que ver con el ser siendo,
y la llevaron a símbolos, simbología, ¿no? Entonces estas fuerzas naturales tienen símbolos y se dieron cuenta que dentro del proceso de ejecución de esta presión de la naturaleza inmersiva se ejercen 20 capas enteógenas, es decir, que generan movimientos en nuestro canal interno, ¿no? A partir de una relación externa. Ahí está el estudio de los nahuales, ¿no? Y generaron esta matriz se llama Solkin y tiene, desde mi escuela yo la enseño como nahualismo. Ahora, esta matriz que es diaria, cada día, por ejemplo, hoy estamos en el 50, hoy estamos aquí, en la cuenta del ensueño y en la cuenta de Tenochtitlan. Veamos, talento, estamos dentro del tiempo, qué bueno. Estamos en Kimi 6, es decir, estamos acá. Dos patrones, ¿no? Dos patrones que ocurren hoy. Este es el patrón histórico, digamos, mayoritariamente aceptado, ¿no? Yo también lo, lo valido, ¿no? Y aquí hay un patrón, el patrón del ensueño. En ambos nos permite conectar con el símbolo de una fuerza de la naturaleza que nos permite conectar una capa simbiótica en nosotros mismos que se hace personal, se hace cuerpo, habita, pero también la podemos disfrutar a nivel colectivo, ¿no? Independiente del patrón, esta es la matriz. Esa es una frase mía que van a escuchar siempre. Independiente del patrón, esta es la matriz nahuálica o tonálica. Nahual como el poder de la fuerza de la naturaleza, tonal como cuerpo de energía donde se habita. El tonal es el cuerpo donde habitamos. Y el nahual es la fuerza inconmensurable, más allá del cuerpo. Entonces, yo tenía, esto fue el año 94, con internet recién colocándose en Chile, teníamos recién el laboratorio en la universidad, escuchando esta nueva tecnología que venía, y nos pasaron correo electrónico. El mío era carenas, carenas, arroba, CTC-1, versio.cl. CTC, Compañía de Teléfono de Chile, Reuna, Red Universitaria Nacional. Con esa clave, año 1994,
Al mundo, al mundo, vamos al mundo. ¿Por qué? Porque si antes de eso recibíamos cartas, ¿no? Y escribíamos a un amigo así lejano en México, o en España, o en Italia, y algunos, o era de pocos, ¿no? Por eso hay una tendencia, ¿no? Sobre todo en culturas isleñas, como a aislarnos. Y hay otras tendencias que son navegantes, ¿no? Son porteñas, que generan el voy, ¿eh? Por ejemplo, Viña del Mar y Valparaíso son culturas de ir y que vengan, ¿no? Buenos Aires, Montevideo, es Río de la Plata, ¿no? Hermoso, ¿no? Eso ocurría antes, ¿no? Antes de Internet. Con Internet ya es un mail, no es una carta por barco, ya es un clic, es hermoso, ¿no? Muy hermoso. Este es un PDF, un archivo, ¿no? Si lo quieren, mándenme por WhatsApp sus mails y yo se los envío o me los dejan ahí en el comentario del video, les envío el PDF. Genial, entonces, ¿qué sucede en el año 94? Que coloco mi mail en una lista de correo que me llamó la atención porque hablaba un poco de los indígenas. Los indígenas era una lista de correo francesa, italiana, mexicana. Y yo más que nada por posarla como lista de correo, ¿no? Es decir, digamos que en otros lugares del mundo estaban usando esta tecnología. Y a mí me llamó la atención algunos mails que recibí y coloqué mi mail en esta lista de correo, ¿no? Las listas de correo del año 1994, que eran incipientes, ¿no? Hoy serían spam, ¿no? Y me llegó un correo que lo encontré muy interesante. ¿Por qué? Porque si yo estaba estudiando teoría del caos y teoría fractales, había un profesor de la Universidad de California o venía de la Universidad de California, que hablaba sobre teoría fractal del tiempo. Y a mí hice así, entendí. Entendí cuando leí el mail. Y es, si los fractales son réplicas de sí mismo, el tiempo se replica a sí mismo. Y dije, no estamos en una réplica, estamos en una réplica de sucesos que ya han ocurrido, pero en nuestro tiempo presente. ¡Wow! ¿No? Con Internet, por ejemplo. Es decir, estamos en el momento del telégrafo. No sé qué significa eso. Si quieres, puedo buscar esta. Siri, te desperté. Entonces, si estamos en la época del telégrafo, estoy hablando, ¿qué sucedió, no? ¿Qué sucedió en la época del telégrafo o en el proceso de comunicación? Ya lo vimos con la radio, más o menos sabíamos, ¿no? Yo siempre comento a la gente que tiene, bueno, hace unos 20 años, ¿no? Gente que tenía 80, 70 años, eh, que me comentaron cuando escucharon por la radio sobre la bomba atómica. Imaginarse eso fue tremendo. Entonces, la comunicación siempre nos genera estos procesos, ¿no? Y si teníamos una tecnología y estábamos dentro de este tiempo fractal, es muy interesante poder disfrutar, pero también poder responsabilizarse de aquello, ¿no?
responsabilizarse de aquello. Entonces le puse atención a este profesor, ¿no? Quería saber más. Y en el año 97 tuve la posibilidad de adentrarme ya a la teoría fractal del tiempo. Y les presento la teoría fractal del tiempo. Esta es la teoría fractal del tiempo. Es decir, si aquí hay una matriz simbólica eh, de acción simbólica, ¿no? Es decir, es activa a través del símbolo, ¿no? Esta misma matriz se distribuye a través de la historia. Y aquí tenemos la misma matriz de 20 eh, filas y 13 columnas, ¿no? 13 columnas, 20 filas. Aquí tenemos 20 filas y también 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Miren quién está ahí en la séptima. 7 hoy, 8, 9, 10, 11, 12, 13 columnas, ¿no? Entonces esta matriz, si se distribuye en los componentes temporales que estudiaban los mayas, hay un componente eh, temporal, un periodo temporal que se llama Catún, y el Catún es 20 años. Y el Catún le da posibilidad de, a través de 20 secuencias, de generar un Bactún. Y el Bactún son 400, 396, 400 años. Depende de lo que estés mirando, ¿no? No voy a entrar ahí, pero quiero mostrarles un poquito cómo se distribuye, ¿no? Entonces, cuando entendemos que en el Tortuguero 6 indica el fin del 13º Bactún, busquemos acá, ¿no? Vamos a entrar al, perdón, aquí está. Piedra del Tortuguero 6. Eh, eh, fin del 13º Bactún. Aquí están. La piedra del Tortuguero 6, también conocida como la Estela 6 de Tortuguero, es un monumento maya descubierto en el sitio arqueológico de Tortuguero, ubicado en el municipio de Macapuspana, Tabasco, México. Esta estela es famosa porque su inscripción aparece en la fecha del fin del 13º Bactún del calendario maya, equivalente al 21 de diciembre del 2012 en el calendario gregoriano. El Bactún es una unidad de tiempo de la cuenta larga maya que equivale a 144.000 días. Y el ciclo de 13 Bactunes dura aproximadamente 5.125 años. La llegada del Bolón Yocte. ¿Qué es lo que es el Bolón Yocte? Esto, el entendimiento de Kin Ich Ahau. ¿Quién es Kin Ich Ahau? La energía nahuálica del sol.
que es el nahualismo, ¿no? La fuerza inconmensurable, el poder personal, creativo que viene del sol. Miren lo que les acabo de... Aquí está, Bolón Yocte, ¿no? Veamos qué dice Perplexity hoy sobre el Bolón Yocte. Se refiere a una deidad maya compleja y poco comprendida. Ya la comprendimos. Asociado con el cambio, la guerra, la destrucción y los finales del ciclo del tiempo. Su nombre está compuesto por Lon, que significa 9, el intento, la energía, el movimiento. El 9 está en el código de la matriz. Y Yocte, cuyo significado exacto es incierto, pero puede estar relacionado paso a apoyo, formando así un concepto como 9 apoyos o 9 pasos. Es el sol. Hermoso, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con el proceso de desarrollo de, de esta expansión, ¿no? El Tortuguero 6 nos fija el final del 13º. Por lo tanto, si ya tenemos el final, podemos comprender cuál es el principio, ¿no? Y ahí llegamos a que el agosto del 3114. Aquí es el principio. Lo mismo que esta matriz, pero expandida a lo largo del tiempo con 20 secuencias claras, con 13 secuencias de 20 secuencias claras. 13 bactunes, cada bactún un catún. 20 catunes. Catún, 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 catún. 20 catunes, un bactún. Es decir, cada proceso de bactún dura 396, 400 años. Entonces, ¿qué sucede? Que este profesor que muy interesantemente escribía y colocaba algunos papers en esta lista de correo de italiano. Esta es una lista de correo que hablaba sobre el zapatismo, ¿no? En realidad hablaba de la problemática indígena zapatista maya, ¿no? Y tenía que ver Argüelles ahí, no mucho, pero era uno de los estudiosos en este proceso, ¿no? ¿Por qué? Porque no quiero adentrarme a esto, que hoy es ruidoso, hoy es ruido, no quiero entrar al ruido, pero en el proceso del estudio académico, eh, por ejemplo, es decir, académico hay que entender en el desarrollo antropológico, y el desarrollo antropológico comúnmente nosotros pensamos es como mi lenguaje hoy le llamamos español, ¿no? Pero en realidad es castellano. Ahora el castellano de hoy al castellano de 1500 es bastante distinto, se escribe distinto, se piensa distinto. Ahora el castellano de el año 600 es muy distinto, entonces esos encajes algunas veces no los entendemos muy bien. eh, y nos correlaciona o nos posicionan en el imaginario más que todo, ¿no? Entonces, cuando hay un real entendimiento y una búsqueda de estos conceptos a través del tiempo, ya hay esta secuencia empieza a ser mucho más pura, mucho más clara y más información todavía, ¿no? Más poder se nos entrega, ¿no? Es hermoso, ¿no?
pero hay que alejarse del ruido de este imaginario, ¿no? Por ejemplo, la iconografía, lo voy a entregar desde ahí, ¿no? Quiero alejar el ruido. La iconografía maya, el lenguaje maya, simbólico, eh, fue redescubierto por un ruso en Rusia, por un filólogo, por un epigrafista, Yuri Norosov. Él fue el que pudo entender, por ejemplo, la simbología, los 600 símbolos, y llegó a la conclusión que era simbólica silábica. Y hoy estamos entendiendo que es simbólica silábica eh, nahuálica, tonálica. Hermoso, enteógena. Hermoso, hermoso, hermoso. Entonces, con la información del Tortuguero 6 y su profesión, ¿no? La profesión de José, historiador del arte, en el proceso de la historia del arte, él colocó los sucesos históricos desarrollados en el ciclo de tres actos. Esto es José Argüelles. Esta es la academia de José Argüelles. Ya José lo valoro, siempre lo he dicho, por tres actos tremendos. Una, por ser el profesor en Historia del Arte de la Universidad de California, que generó, que pidió el permiso. De hecho, lo despidieron por este evento que les voy a comentar, porque el evento que él autorizó generó tal nivel de intensidad alrededor del evento que lo despidieron. Ese evento se llama el Día de la Tierra, el 22 de abril. Es el profesor que apoyó a los alumnos que crearon el Día de la Tierra. Tremendo, tremendo. La segunda es su exploración de este código que le entrega Tony Chirer y que él lo profundiza, bien o mal, no histórico o más o menos histórico, hizo un intento. Hizo un intento y tuvo en el tiempo espacio justo que llega a Internet y se populariza. Por eso muchas del conocimiento argüellano está popularizado, ¿no? En mi caso, yo a José le di un abrazo en 2006 y esto lo que yo enseño es otra cosa. No es teoría argüellana sobre la matriz, pero es uno de los primeros que estudian, ¿no? No llegó al chamanismo, no llegó al nahualismo, ¿no? Llegó a otra cosa y un poquito difusa y ruidosa también. Y la tercera etapa que yo valoro en forma tanta que la traigo hoy y se las muestro es esto, la teoría fractal del tiempo. De llevar los 13 bactunes, todos saben dónde están los 13 bactunes. Los que estudian el conocimiento del tiempo saben que lo que es un bactún, saben lo que es un catún. Hay libros que hablan sobre los catunes, el Chilambalán, por ejemplo. Hay información hermosa y fresca del 1500. Deliciosa, hay que tenerlo, hay que estudiarlo, ¿no? Habla de los catunes. ¿Por qué? Porque los catunes se repiten fractalmente, se repiten todos los días. ¡Wow! Y hay libros escritos. El Chelambalán, por ejemplo. Y lo que hizo José, que todavía no se acepta porque hay que relajar el ego para poder aceptarlo, es haber colocado la historia de la humanidad, haber colocado la historia de la humanidad en los 13 actos. Aquí están.
desde el 21 de diciembre del 2012 hasta Descartes, ahí dice Descartes, el materialismo científico. Aquí ocurre justo la desvinculación de la ciencia con la iglesia. Antes era generación espontánea, estoy hablando de los últimos 400 años de 13, es decir, uno de los ciclos de 13. Recién antes de eso estábamos en el medievalismo, ¿no? Y el método científico nos ayudó a salir de ahí. Eh, Tremendo, ¿no? Descartes, Galileo, aquí está. El quiebre entre un Bactún y otro es todo lo que le pasó a Galileo, Kepler y eh, Copérnico, ¿no? Muchos hablan del salto copernicano, que es el cambio de Bactún. Tremendo. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué quiero decir con esto? Que cada Bactún es un proceso de evolución y maduración de la conciencia colectiva humana mundial, un bolón yocte. Y así podemos ir viendo cada uno de los procesos de evolución de la conciencia. Hermoso, ¿no? Hasta que llega un momento, que es el que estamos celebrando hoy, que Buda, el nacimiento de Buda, se produce justo en el punto medio de todo este proceso. Una luna llena de mayo, como hoy. Buda llega en la mitad del ciclo completo de evolución de la conciencia. Es decir, ha pasado la mitad del proceso, llega Buda y continúa la otra mitad, los 2600 años y algo que hay desde el nacimiento de Buda hasta hoy, ¿no? Esto es tremendo, tremendo. Esto es la teoría fractal del tiempo, que genera conceptos, ¿no? Conceptos de que el proceso de evolución y maduración de la conciencia humana es de 144.000 días. Para los bíblicos, apocalípticos, es un número muy importante, 144.000 días. Es el proceso de evolución y maduración de la conciencia humana. Esto es inteligencia psicozoica. Teoría fractal del tiempo. El tiempo como conciencia. Podemos desarrollar mucho espacio, ¿no? Cada uno de estos son 20 años, cada uno de estos, digamos, cuadritos, ¿no? A ver, ¿no lo ven? Ahí sí. Cada uno de estos cuadritos son 20 años, ¿no? Entonces son 20 años, 20 años, 20 años, 20 años, 20 años, 20 años, 20 años. Son 20 años, son 400 años. Un Bactún. Cada uno de 20 años se llama Catún. Entonces, ¿qué sucede? Que si ya terminó el ciclo, genial, si ya terminó el ciclo de los 13 Bactunes, ¿dónde estamos hoy? En el nuevo Bactún, en el nuevo Bactún de la era psicozoica.
¿Dónde estamos? En el primer catún, que es el catún de IMIT. Atentos, queridos aprendices alumnos, ¿no? Con todo el ambiente, el cuerpo de IMIT, con todo el tonal de IMIT, con todo el nahual de IMIT. El 2011, en un seminario, un ingeniero informático, más o menos en este lugar, cuando yo estaba explicando este proceso, él llega y dice, entonces el proceso de evolución no es de encender, sino de apagar. Eso es lo que está sucediendo hoy. Estamos bajando, apagando, por un lado. Eso lo podemos ver como decadencia, ¿no? Uno lo proponen como decrecimiento. A los mercados no les gusta esto, pero el 2008, ¡pum!, refilón y hasta ahí. Hoy, 18 años, 17 años después, recién están siendo sinceros de decir, del 2008 no nos levantamos más. No quiero hablar del ruido, ¿no? Pero quiero dejar una sentencia, y del 2008 ya no nos levantamos más, como era. Por lo tanto, todo este espíritu noventero es nefasto, muchachas, muchachos, ¿no? No es por ahí, no va a ser por ahí. Ya no fue. Sí fue un espíritu. El Smell Like Teen Spirit. Sí, fue una inspiración. ¡Pum! 2008. Listo. Y de ahí cambió el eje. ¡Pum! Cambió la era. Cambió el Bactún. Entramos a un nuevo Catún. Entramos al Catún de Image. El image es hogar. Image es la memoria. El image es el ser, el ser. Año 2025, Catún Image. Vamos a volver. Aquí escribo algo, pero vamos a volver ahí. ¿Qué es el nuevo Bactún de la era psicozoica? El nuevo Bactún de la era psicozoica es el inicio de un ciclo evolutivo donde la humanidad comienza a recordar su inteligencia fractal, biopsíquica y cósmica. Estamos dejando el concepto arriba, ¿no? Es el primer gran compás de un tiempo activado desde la señal interior. Aquí está image, la señal interior, no desde la dominación exterior. Narcisismo, ¿no? Muchachas, muchachos, qué enorme trabajo están haciendo muchos, muchos, muchos profesionales del área de la psiquiatría, del área de la psicología, del área de la neurociencia, para identificar el mal de época que es el narcisismo, ¿eh? Y entregar varias capas, ¿no? Varias capas. Dentro de ella, eh, salud, medicina, a los que han sido abusados por narcisos, ¿no? Por narcisas, ¿no? Que se llama el abuso narcisista. Estudienlo, mírenlo. Es el mal de época, es el resfrío, es la fiebre, es la descompensación, es lo avinagrado del desarrollo evolutivo humano, biológico, biológico. Aquí no hay mala energía ni el karma, no, no, es biológico. Se desarrolló esto viene de la Edad Media, ¿no? La fiebre del oro, la fiebre del mercado. Bueno, todo ese individualismo, ¿no? Generó un ser humano malogrado, ¿no? Eso se llama un narciso. Estudienlo porque hay un trastorno, que es cuando ya la cosa está podrida, se pudrió, no vuelve más, no vuelve más, no hay medicina en el trastorno, pero antes del trastorno está el riesgo.
que es el rasgo narcisista, ¿no? Ahí hay medicina. Cuando está en el rasgo, los niños de hasta 22 años se pueden eh, ayudar, se pueden ayudar, que no entren, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando ya entramos a un concepto que se llama la dominación exterior, o Carlos Castaneda, la toltequidad le llama la mente foránea, que es cuando ya empiezas en una práctica de parecer ser. Llega un momento que ves algo colectivo y parece ser, tratas de disfrazarte para que te acepten. Y es tanta la intensidad de querer disfrazarte para que te acepten que te pierdes en el acto de disfrazarte. Y vas por la vida buscando el poder, la energía, ¿no? Que te da lo exterior, perdiendo siempre el contacto interno, ¿no? El ser. ¿Por qué? Porque el proceso tántrico, energético, ¿no? Budista tántrico, tibetano, es encender el flujo interno, ¿no? Sin necesidad de un parecer ser colectivo, sino que dando un potencial hacia lo colectivo. Entonces, en este momento en que cambia el Bactún anterior, entra el nuevo Bactún, hay un tránsito, y ese tránsito por lo menos dura 26, 52 años antes del cambio, es decir, 52 años antes del 2012, estamos hablando de 1960, 26 años después del 2012, 52 años después del 2012, o un Catún 20 años después del 2012. Estamos hablando de un ciclo de 2012 más 20 años, 2032, más 6 años, 2038, 39, más 26 años, 52, 2012 más 52 son 464, ¿no? 2064. Ahí, entre esos procesos, estamos en tránsito del cambio de una plataforma completa. Estamos limpios, estamos escribiendo otra matriz. Por eso el ruido es tan intenso que nos tiene a todos cansadísimos. ¿Quién resiste humanamente un cambio de matriz de esta proporción temporal? ¿Quién la resiste? Maravilloso, ¿no? Aquí me gustaría hacer un descanso de unos 5 minutos. Descansemos 5 minutos y volvemos. Calentamos agua, nos hacemos un mate y dejamos abierto, ¿no? Vamos a dejar el clock. 10 minutos se demora el agua. 10 minutos. Regresamos, ¿no? Me pueden dejar preguntas, me pueden dejar reflexiones. Bienvenidas todas, ¿no? Ah, las pueden hacer en vivo ahora o también cuando vean esta clase, ¿no? La voy a dejar abierta. Yo soy muy honesto, la dejo abierta hasta que no se transforme en ruido. Si se transforma en ruido, ahí yo la cierro porque no es necesario, yo no la necesito, ¿no?
mi entorno tampoco. Pero si hay flujo de comprensión y se disfruta y hay altura y hay educación y hay reflexión eh, budista a la altura de lo que estamos haciendo, el ejercicio que estamos haciendo en este momento, maravilloso, yo feliz, la dejo abierta, ¿no? Comienza abierta. Así que me pueden hacer preguntas, reflexiones y- y sus pareceres, sus sentires. Bien, lo logramos. Tenemos mate nuevo con hierba nueva. Entonces estamos, es tremendo, ¿se dieron cuenta? El proceso de comprensión de este conocimiento de la teoría fractal del tiempo, de la llegada a la era psicozoica, el nuevo Actún y el despertar de esta inteligencia psicozoica, que es la clase donde estamos hoy, ¿no? Nos ubicamos nuevamente, estamos en una masterclass de luna llena, la luna llena de Buda Sakyamuni, su nacimiento, la luna llena de mayo, su nacimiento, su iluminación, proceso de iluminación, su paranirvana, y hoy, ¿no? Que estamos en absorción de su memoria, ¿no? Eso es un paranirvana. Todo eso desarrollado en un nuevo concepto que hoy entrego a la humanidad, al mundo, que es el concepto de la inteligencia psicozoica, ¿no? ¿Qué es la inteligencia psicozoica? Todo lo que hemos desarrollado ahora, ¿no? El cambio de modelo, de comprensión del entendimiento humano, de su proceso de cognición, de su conciencia y este estado nuevo que viene llegando que se llama la supraconciencia, dentro de un proceso y un modelo fractal del tiempo, dentro de un proceso y un modelo de un tiempo sideral. Avanzamos bonito, ¿no? Estuvo linda la clase, estuvo bonito. Y yo siempre los voy a invitar a mi curso de Matriz Maya 3.0, donde ahí genero el entendimiento de cada capa, ¿no? Estos símbolos son capas, capas perceptuales, y con acciones que te mueven la voluntad, acciones funcionales. Es un conocimiento que no está en internet, que está en la escuela y que tiene la responsabilidad de generar práctica. Y este curso es de 65 semanas prácticas. Eso genera que se produzca el ciclo de los 13 bactunes, que es esta misma matriz, pero fractal. Es muy difícil llegar al entendimiento de que es nos comportamos en una matriz fractal. ¡Wow! Donde la mitad del proceso de esta matriz
fractal histórica, está lo que celebramos hoy, ¿no? A Buda. Buda está justo en el centro. Es decir, es antes de Buda, después de Buda, y Buda, al estar en el centro, nos genera el juego, ¿no? El juego psicozoico, que madura, se enciende. 2600 años después, ahora, hermoso, se transforma en Dharma, se transforma en Tantra, belleza. Estamos justo en el momento en que nos estamos dando cuenta que el narcisismo es un trastorno biológico, que tiene un riesgo, y ese riesgo lo da el que aparezcan los rasgos, tiene una forma de operar que es el parecer ser, esta búsqueda del acomodo de la mente foránea, ¿no? El estar siempre foraneando, siempre tratando de agradar a lo externo. Una de las formas de agradar a lo externo es no expresándote, la timidez, ¿no? Una forma de narcisismo también. Rasgo, riesgo, trastorno. ¿Cómo se sana la depresión? ¿No? Con expresión. Comienza por el karaoke. Y vamos en frecuencia, a veces cantemos canciones tristes, ¿no? Entonces, desde la canción triste, expresándote, vamos a empezar a soltar, 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 hasta que llega en la fuerza interior, se van dando cuenta que expresa hacia lo exterior. El Dharma, ¿no? La práctica talentosa. ¿Qué más contarles? Detalles que no contaré, ¿no? No, esto ya no es necesario. Un poquito de acá, ¿no? Fundamento del nuevo Actum psicozoico, ¿no? El nuevo Actum psicozoico, inteligencia psicozoica, 22 de diciembre del 2012 ya comienza un nuevo umbral, no es una fecha, es un umbral de frecuencia, ¿no? Ya vamos cambiando, todo el ruido que está ocurriendo es parte de ese cambio de frecuencia, estamos ahí, se va a acomodar, ¿no? Hay algunas cosas que yo siento que no vamos a perder, otras sí las vamos a perder. ¿Cuál es el tipo de inteligencia que hay que tener? Bueno, ahí hay procesos de escuela. ¿Qué les recomiendo? ¿No? Ahora pronto voy a dar una clase de introducción a un seminario, que es el seminario de conciencia solar, supraconciencia solar. Eso les recomiendo, el curso de naturalización les recomiendo. Se va a dar ahora el 4 de junio, comenzamos. El curso de Matriz Maya comienza el 17 de junio. Aprovechen, ¿no? Yo tengo 50 años, daré ese curso 20 años más. Son 20 generaciones, 20 cursos, ¿eh? Así, súper corto, simple, poco, pero a escala humana, ¿no? No va a haber más que eso. Intégrense, ¿no? Hagan el esfuerzo. eh, hay que hacer el esfuerzo, ¿no? Marca el paso. Bueno, está la pregunta aquí. Yo estoy haciendo un podcast sobre esto mismo, ¿no? Porque como conozco lo que está ocurriendo, estoy ayudando en mi forma de aportar desde un podcast los días jueves. Va a quedar abierto el podcast eh, a las 21 horas de
eh, Argentina, a las 18 horas de México. Sí, jueves. Pueden ser 13 sesiones, de ahí vamos a hacer una evaluación. Quizás seguimos, todo depende de, de esa fuerza, de la intensidad que ejerce y de los beneficios mutuos que entrega, ¿no? Avanzar, crecer. Entonces este cuestionamiento está ahí, estamos aquí. Si ustedes me dicen dónde estamos, aquí estamos entre el ruido y la señal, el sonido. El ruido es la mente foránea, el parecer ser, el narcisismo, el trastorno, el riesgo, el rasgo, y el ser que se está encendiendo y que Claudio, pero ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cuál es el avance? Vamos, 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 porque no es fácil. No, no ha sido fácil. Este es un cambio bueno, aquí lo comento, ¿no? Marca el paso del humano condicionado a un humano consciente, el adiestrado, lo que dije al principio, ¿no? Una cosa es el entrenado, conscientemente entrenado, y otra cosa es el condicionado. Yo amo a mi madre, a mis padres, el esfuerzo que hicieron, el agradecimiento lo hago siempre público, por entregarme la ingeniería electrónica. Hoy me tiene con la posibilidad de entregarles un material de alto nivel eh, cognitivo, de alta conciencia, con prácticos, con libros, con métodos, con libros prácticos, bitácoras, gracias a que pude entender cómo se iba a desarrollar cómo iba a desarrollar el proceso tecnológico, ¿no? Hice una campaña nacional enorme de cambio paradigmático, sabiendo ocupar estas tecnologías, ¿no? La primera radio en streaming antes de YouTube, meditativa, de conciencia, de biocultura, de permacultura, de meditación, de yoga, de bioconstrucción, en habla hispana, castellana, del mundo, salió del centro que hice en Olmué, Radio Nósfera, ¿no? Apoyando ahí todo el proceso de cambio paradigmático. Eso ya terminó, atento, no lo digo. Hoy estoy en otro proceso que es el proceso de educación. Algunas veces abro algunos procesos, el podcast tiene que ver con eso, con un poquito de altruismo, ayudarlos a reflexionar. No, yo lo digo ahí en el podcast, no es terapia, no es academia, no es autoayuda, no, es un momento reflexivo. ¿Qué quiere? Hacerte una invitación de decir, hay una escuela. Esta clase también te dice, hay un canal, que es donde salen estas clases. Estas clases son para el canal. Estas clases, esta masterclass de Luna Llena es para el canal. Hoy la voy a dejar abierta porque siento que también hay altruismo. Abre la transición del Homo sapiens al Homo psicozoico, ¿no? Del pensante a este ser humano telepático, un ser capaz de resonar con el campo del tiempo sideral. Rasgos de la era psicozoica, tiempo sideral, el tiempo se experimenta como campo perceptivo interior, no como línea externa. Inteligencia psicozoica, se activa la capacidad de sincronizar emoción, cuerpo, símbolo, fuerza natural, acuérdense que lo cambiamos,
por lo mismo, porque ya entendemos que el símbolo es un empuje desde la toltequidad, el símbolo tolteca, eh, y el proceso de crecimiento. Las revelaciones no se acumulan como creencia, se encarnan, se hacen cuerpo como visión vivida, ¿no? El proceso iluminatorio, ¿no? Desprogramación colectiva. Caen las narrativas de control, el ruido, ya no estamos en el ruido, ¿se acuerdan que ya el ruido quedó lejos? Y se reescribe la historia desde lo esencial. ¿Qué importa el ruido? Nos acomodamos, ¿no? Como venga. Pero el crecimiento está ahí en un sostenimiento poderoso de ti mismo, ¿no? Hacer crecer ese fuego interno. Nacimiento de una cultura fractal. Arte, lenguaje, tecnología y espiritualidad se unifican como forma de evolución. Esto todavía está en el relato y la narrativa. Mira, pasó que de un proceso colectivo avanzó. ¿Dónde estamos? En el proceso colectivo hubo una reunión. Esa reunión generó un sueño colectivo. Ese sueño colectivo se logró. Pero en el proceso de logro no alcanzamos a pasar con el cuerpo completo al otro lado. Por lo tanto, se logra el escribirlo, el dejarlo en texto y se desgrana. Se desgrana, se desarma, porque así es el crecimiento. El huevo se rompe y viene un nuevo cuerpo, ¿no? Y hay que salir a ese nuevo cuerpo. Entonces, este proceso de que se desgranó está en este contacto esencial, personal. Hoy estamos trabajando no en lo colectivo, estamos en lo personal, en el acomodo. ¿Se volverá a ser colectivo? Pues claro que sí, que se va a hacer colectivo. Yo no sé si estaré vivo para eso. 20 años más, 40 años más. Es fractal. Ya sabemos que sí. Apurarlo ahora, que la energía está en lo íntimo, en lo personal, en lo pospandémico. Esa es la sabiduría fractal, ¿no? Entonces, podemos ayudar un poquito, que yo ayudo con la pregunta, ¿ser o parecer ser? Me encantaría terminar así esta clase. ¿Dónde estamos? Estamos en el primer catún. Esta primera etapa es germinal, sensible, inestable y fértil. Un tiempo de revelación, de memoria, de colapso de sistemas decadentes, ¿no? Y despertar de nuevos procesos. Un despertar psíquico y a la vez también colectivo. Pero ahí, por ejemplo, ¿dónde es psíquico colectivo? Que es personal. Colectivamente está siendo personal. Cero pareceres personales, una pregunta interna, pero es colectiva. Por eso el narciso se está viendo hoy. Y hay metodologías para verlo, es decir, el nivel de se narcisió, y ahí viene el lenguaje, ¿no? Con todo, con todo lo que... ¿Para qué? Para identificar este fenómeno de un ser humano desconectado a sí mismo, buscando depredar a otros, y al final es eso, ¿no? El narcisismo tiene ese, a eso le llamamos individualismo, ¿no? Y sin acción, individual sin capacidad empática, narcisiado. Sí, como dice una querida alumna, de manual, narcisos de manual. Sí, porque hoy hay narcisos de manual.
Tú ves el manual, yo creo que algún profesional va a escribir. Bueno, hay escrito, hay un libro muy bueno que se llama La huella narcisista. Y ahí de manual. Entonces la pregunta, antes de eso no vamos a llegar ahí, ¿no? La pregunta que te ayuda, que es colectiva, que está ahí hoy en el momento, es ser o parecer ser. ¿Dónde estamos? Entonces los que tienen práctica de parecer ser constantemente se están dando cuenta que están lejos. Y ahí cuídate porque son agresivos, son muy agresivos. En cambio, el otro lado, en los que están ahí como... El otro día tuve la dicha de tener una reflexión hermosa, hermosa en uno de mis cursos, que es la reflexión de saber que tenemos que conectarnos con nosotros mismos, con nuestro talento, saber que está ahí, pero que quizás puede ser tan difícil como agarrarlo y dejar que conecte el flujo y que fluya. Claro, para eso es necesario hacer cuerpo, para eso es necesario una buena guía, una buena tutoría, un buen conocimiento, una buena sabiduría. Miren la clase que les estoy regalando. Es el momento para sembrar las nuevas coordenadas de identidad, tiempo, propósito y comunidad, ¿no? Hermoso. Y esa siembra es interior. Llegó un momento, estamos en un momento brillante. El nuevo Actun no trae profecía, no trae profetas, no trae epifanías proféticas, no trae muletas, no trae ortopedia, no trae santos. Es la llamada a recordar el fractal de tu esencia en la danza viva del tiempo psicozoico y su inteligencia. La inteligencia, de aquí, coloquémosla, hermoso. ¿Qué es la inteligencia psicozoica? La inteligencia psicozoica es la capacidad de leer, sentir y actuar en sincronía con los campos de la vida, el símbolo natural, aquí acuérdense, la fuerza de la naturaleza. Hay que estudiar, atento, hay que estudiar. Es una inteligencia, uy, ¿qué pasó aquí? Ahí está. Es una inteligencia biopsíquica y fractal que no separa el pensar del sentir, el cuerpo del alma, el tiempo del propósito. Características principales: fractal, reconoce patrones que se repiten en diversos niveles, personal, colectivo, histórico. Lo que les acabo de contar, ¿no? Y si llegaron hasta aquí y quieren saber más, escuchen la clase de nuevo, ¿no? Y van a saber más. Es fractal, ¿no? En otra capa, en otro nivel de conciencia, te refresca y te ayuda nuevamente. Eso se llama, en toltequio se llama segunda atención. Y la segunda atención es una fractalidad de la conciencia. No es lineal, es salta, se replica. Bioconectada, escucha el cuerpo como antena viva de la conciencia. Simbolizante, interpreta la vida como lenguaje, señal y visión en movimiento. No lineal, percibe el tiempo como espiral, no como linealidad cronológica. Sensible y estratégica pero con todo. Hiperestratégica es. Funciona percepción sutil y acción lúcida. Hiperestratégica. Sincrónica. Se alinea con el ritmo esencial.
del alma y del entorno, el flujo esencial. Aquí esto lo cambio para que ustedes lo disfruten. El ser. Maravilloso. ¿Por qué es clave la era psicozoica? Porque vivimos el fin de una era mecanicista y mental y el nacimiento de una cultura de conciencia. La inteligencia psicozoica es la brújula interior para navegar este nuevo tiempo. Desactiva la repetición inconsciente, reconecta el cuerpo de energía, el tonal, la frecuencia interna, que no es única, es interna, perdón, esencial, lo sabemos. Abre paso a un ser humano creador de la realidad, no víctima de la historia. Activa, ¿no? Síntesis, la inteligencia psicozoica no se aprende, se recuerda. La memoria viva de tu señal en el corazón de ti mismo, ¿no? Es el Dharma. Hoy en el día de Buda es el Dharma. ¿Qué es el Dharma? La práctica talentosa, la práctica. Practicar tu talento creativo. Ese es el ser, ¿no? Expresarte, exprésate. El mercado es otra cosa. Exprésate, ¿no? Ojo con el sueño noventero, ¿no? Yo a todos les digo, están todos, es mayoría, el sueño noventero hoy es mayoría. Democráticamente el sueño noventero hoy es mayoría. Pero eso no significa que vaya con el tiempo. Va con el miedo, no con el tiempo. Yo tengo miedo a lo que viene, por lo tanto me aseguro lo que tuve. Eso, muchachas, muchachos, una clase hermosa, linda, bella. Eso le tenía preparado para hoy en esta celebración de Buda Sakyamuni en esta hermosa luna llena de mayo y en esta masterclass de luna llena sobre la inteligencia psicozoica. Los espero en el podcast, les recomiendo, los espero en la escuela. Eh, Viene el curso de naturalización, estamos inscribiendo. Viene el curso de matriz maya, también estamos inscribiendo. De hecho, en este mismo momento me llegaron mensajitos para inscribirnos en el curso, porque ya se siente, ya se sabe que es una nueva etapa, es nahualismo, ¿no? No es lo anterior. Ni sus autores, ni sus investigaciones, ¿no? Esto es escuela de naturalización. En los comentarios del video, dos conceptos. Uno, dejen sus reflexiones, bienvenidas, así las compartimos entre todos. Y también en la descripción del video está el contacto al WhatsApp de la escuela por cualquier pregunta sobre curso, práctica o seminario. Para mí ha sido un gozo y un lujo tener vida, estar vivo, haber grabado esta clase eh, para ustedes. Maravilloso. Que tengan un catún hermoso. Ah, finalicemos con eso. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Aquí estamos. Año 2025, estamos en el 13 año después del inicio. Cada catún tiene 20 capas. Estamos en la capa 13. Hoy, ahora, esta clase, ustedes.
que es el activador de la nueva conciencia. Estamos en ese momento. Recién se está encendiendo la nueva conciencia. Y ya más o menos nos damos cuenta. Maravilloso. Linda semana, lindo año. Ah, y ¿cuándo termina? ¿Cuándo termina? ¿Cuándo comienza? De un solsticio. 21 de diciembre, solsticio. Del solsticio al solsticio. Es un año. Así es un catún. Son 20 solsticios. 20 años. Maravillosos. Fuerzas naturales, indomables, ciclos perceptuales de la conciencia en un proceso de maduración. Estamos en el año 13 de 400 años. En el inicio del primer catún. Maravilloso. A disfrutarlo. Que lo pasen lindo.